Células NK, asesinas por naturaleza. Asesino por naturaleza porque mata, pues. ¿Qué te gusta? Matar. Para eso han nacido, ¿ya? Asesinos por... Es su naturaleza. No es que sean mala gente, sino que para eso fueron creados. A diferencia de otros linfocitos, carecen de especificidad y de memoria, por lo que forman parte del sistema de inmunidad natural o inespecífico. Esta aclaración vale, porque habíamos mencionado en la primera lámina que el linfocito T y B es específico, pero NK es inespecífico, porque el NK no tiene memoria, el linfocito T y B sí tienen memoria. ¿Cuáles son los marcadores del NK? CD16 y CD57. Pero CD56 y CD57 son marcadores del sistema inmunitario innato. Como ustedes ven, no tiene marcador ni CD4 ni CD8, que caracterizan a la inmunidad específica. Posee dos tipos de funciones, el NK, citotóxico y también reguladora del sistema inmune a través de las citoquinas que producen. Porque en algún momento la respuesta inmunitaria se tiene que detener, ¿no es cierto? La respuesta inmunitaria no puede ser eterna. Termina la enfermedad, termina la acción del microbio o del antígeno y la respuesta inmunitaria debe de terminar. En condiciones de enfermedad, la respuesta inmunitaria es permanente, pero ahí estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis, vasculitis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga, por su lado, de detener, de frenar esa respuesta inmunitaria? Además de la apoptosis, además del complemento, también se encargan los linfocitos NK. Como células citotóxicas, existen buenos indicios de que eliminan por inducción de apoptosis a células propias infectadas con virus o células tumorales. Ellos lo realizan porque reconocen células propias enfermas en base a que éstas poseen menos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. También pueden desarrollar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de función de las inmunoglobulinas. Aquí estamos viendo cómo se desarrollan las células natural killers. Aquí vamos a ver primero este lado. A nivel del timo, la célula progenitora TNK, aquí a nivel de la médula ósea y a nivel del hígado. Miren, por favor reconozcan los marcadores que caracterizan al linfocito NK. Y el linfocito NK, gracias a la acción de la interleuquina 7, puede presentar un rearreglo de sus marcadores, ¿no? Gracias a la acción de la interleuquina 7, presenta un rearreglo de sus marcadores. Entonces, ahora tenemos, gracias a la acción de la interleuquina 7, una célula T progenitora. Y a partir de esta célula se pueden desarrollar otras células T. Si es estimulada por la acción de la interleuquina 5, la cosa cambia. Los marcadores también. Y en este caso, cumple su función de linfocito natural killer maduro. Va a salir a buscar a quién matar. Estos son los receptores inhibidores de la función del linfocito natural killer, ¿no? Habíamos dicho que era un linfocito que se caracterizaba por su acción también inhibidora de respuestas inmunitarias, y estos son sus receptores inhibidores. ¿Ya, doctores? Esto todo ya está explicado. ¿Lo revisan, por favor? Ahora vamos a hablar de los polimorfonucleares neutrófilos. Cuando nosotros damos lectura a nuestro hemograma, la célula que se encuentra en mayor cantidad son los neutrófilos, ¿no es cierto? 90% de los granulocitos. Pero en niños también hay bastante linfocitos, ¿no? La linfocitosis es casi, se podría decir que es casi común en niños. La vida de un neutrófilo es bastante corta, es de 2 a 3 días solamente. Algunos dicen que puede durar hasta 7 días. Algunos, incluso por ahí escuché
o leí alguna vez 10 días. Bueno, en todo caso la vida es corta de todas maneras, ¿no? Los neutrófilos son circulantes, están en el torrente sanguíneo, por eso los encontramos en el hemograma. Pero el neutrófilo también se puede encontrar en tejidos, ¿no es cierto? La interleuquina 12 llama al lugar de la inflamación a los neutrófilos. Esos neutrófilos, ¿han visto alguna vez? El neutrófilo es grandecito, no debería de atravesar el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? No debería. Pero para eso, ¿han visto alguna vez un huequito pequeño y han visto cómo un pericote pasa por ese huequito pequeño? Algo así, toma una forma tal que logra pasar, pero no solamente por medios propios, gracias a la ayuda de unas citocinas que se llaman, además de las citocinas que sirven como moléculas de adhesión, de las selectinas. Eso lo vamos a ver más adelante. De modo que los neutrófilos, de estar en el torrente sanguíneo, se dirigen hacia las zonas de la inflamación. Cuando hay infección, la médula ósea produce más cantidad de neutrófilos. La leucocitosis de neutrófilos es un indicio clínico de infección. Estas células constituyen una buena barrera defensiva frente a bacterias piógenas. El neutrófilo es algo así como el soldado raso, ¿no? En toda batalla siempre hay una primera línea de defensa, ¿no? Ahí están los soldados rasos, la carne de cañón, ¿no es cierto? Esa primera línea lo componen los neutrófilos. Con un grado de cabo de repente o de sargento, están pues pasos más atrás los macrófagos. Los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos son células también de la inmunidad innata, también tienen función de fagocitosis, pero son más profesionales que los neutrófilos. Y detrás de los macrófagos, pues están, por así llamarlo, los coroneles o los comandantes, que son los linfocitos de tipo B. Y el general máximo puede ser el linfocito TCD4. Está atrás, kilómetros atrás, ¿no? Con un larga vista, mirando la batalla, ¿no? Fagocitos mononucleares. El sistema fagocítico mononuclear está constituido por los monocitos circulantes y los macrófagos que encontramos en los tejidos. Los monocitos están en el torrente sanguíneo, tienen un citoplasma con gránulos azurófilos que al microscopio electrónico son densos y homogéneos. Dichos gránulos son lisosomas que contienen peroxidasa e hidrolasas ácidas importantes para el mecanismo de muerte intracelular de microorganismos. Los macrófagos. Al cabo de unas 8 horas de su salida de la médula, los monocitos migran a los tejidos y ahí se convierten en macrófagos, ¿no? Los macrófagos se caracterizan porque pueden ser residentes, es decir, se pueden encontrar específicamente en algún órgano, o pueden ser circulantes, es decir, andar paseando por todo el cuerpo humano. El macrófago va a cambiar de nombre dependiendo del órgano que lo aloje. Tanto así que cuando el macrófago está en el hígado se llama célula de Kupffer, cuando está en el riñón se llama célula mesangial, cuando está en el pulmón se llama macrófagos alveolares, en la cavidad peritoneal se llama macrófago de serosa, el macrófago del sistema nervioso es la microglía, el macrófago de los huesos es el osteoclasto, el macrófago del tejido conjuntivo es el histiocito, etcétera, ¿no? Esto es cuando son residentes. Pero también hay macrófagos libres. Los macrófagos de los sinusoides esplétnicos en el vaso y los macrófagos de los senos medulares en los ganglios linfáticos. Estos macrófagos libres están estratégicamente situados para atrapar material extraño en órganos linfoides secundarios. Fagocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis tenemos que recordar a Mechnikov, ¿no es cierto? Quien descubrió en el año 1882 la función de fagocitosis en larvas de estrella de mar. Y eso le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 1908. Ya sabemos lo que son los fagocitos, ¿no es cierto? Son células que tienen capacidad
fagocítica, ¿no? Pero díganme, no todos los fagocitos son glóbulos blancos o células inmunitarias, ¿ya? Hay células que no son glóbulos blancos y que no forman parte del sistema inmunitario, que de alguna manera también tienen función de fagocitosis, ¿ya? Estos fagocitos se clasifican en profesionales y no profesionales. ¿Y de qué depende eso? De su efectividad y de si poseen funciones distintas a la fagocitosis. ¿Cuáles son los fagocitos profesionales? Los fagocitos más especializados: los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y por aquí, bueno, vamos a poner los mastocitos. Aunque todo esto está comprobado, pero la acción de los mastocitos como macrófago deja mucho que desear. En todo caso, vamos a llamarle un macrófago o un fagocito cobarde, ¿ya? Porque casi no interviene. Es el que busca bronca, pero no se mete, ¿ya? Los fagocitos no profesionales, ¿cuáles son? Las células epiteliales, las células endoteliales, los fibroblastos y las células del mesénquima. La diferencia fundamental entre los dos tipos es que los fagocitos profesionales poseen receptores celulares en su superficie que son capaces de distinguir entre sustancias propias y ajenas al cuerpo. ¿Qué sucede tras la fagocitosis? Después de la fagocitosis, los macrófagos y las células dendríticas son capaces de participar en la presentación del antígeno. Es decir, hay varias células que cumplen función de fagocitosis, pero solo los macrófagos y las células dendríticas presentan el antígeno después de fagocitar. En el caso de los neutrófilos humanos, la fagocitosis de bacterias se produce por término medio en 9 minutos. Es que este es el soldado raso que está con su bayoneta, también matando rápidamente y comiendo todo lo que puede, ¿no? Es como el alumno cuando va a un congreso, ¿no? Las células dendríticas y los macrófagos no son tan efectivos como los neutrófilos y pueden prolongar el proceso hasta varias horas. Entonces, más efectiva es la acción de los neutrófilos. Cuando vemos una lesión infectada, una herida infectada, el pus, no se dice la pus, se dice el pus. El pus no son más que neutrófilos muertos. ¿Ya, doctores? Listo. Cada fagocito posee varios tipos de receptores, de modo que esta célula fagocítica también tiene receptores en su membrana, ¿ya? Que reconocen las partículas a fagocitar y que desencadenan el proceso de fagocitosis. Entre ellos tenemos a las oxoninas, a los receptores tipo scavenger y a los receptores de tipo Toll. Los receptores tipo scavenger los encontramos en los macrófagos, pero no los encontramos en los neutrófilos. Por eso les digo, el macrófago es más profesional que el neutrófilo. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí en el gráfico, esta es una inmunoglobulina, este es un microbio, este es el antígeno del microbio. En este caso, la inmunoglobulina está facilitando la fagocitosis. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina, a través de sus fracciones variables, ha captado al antígeno. Ya ha captado al antígeno. De modo que si este antígeno es una toxina, ya no va a poder cumplir su función de toxicidad. Y a través de su fracción cristalizable, se está uniendo al receptor del macrófago. Entonces, el macrófago, gracias al anticuerpo o inmunoglobulina, ya captó a su antígeno y va a proceder en un momento a fagocitarlo. Pero se va a fagocitar al microbio y no se va a fagocitar a la inmunoglobulina, ¿eh? La inmunoglobulina sigue afuera. La fagocitosis tiene un mecanismo intracelular dependiente de oxígeno y un mecanismo intracelular independiente de oxígeno. Y a su vez también tiene un mecanismo extracelular. En conclusión, la fagocitosis tiene un mecanismo intracelular y un mecanismo extracelular. El mecanismo intracelular puede ser dependiente de oxígeno y también puede ser independiente de oxígeno. En este caso,
El incremento en consumo de oxígeno recibe el nombre de estallido oxidativo y produce especies reactivas del oxígeno con efectos antimicrobianos. Los compuestos de oxígeno son tóxicos, pero no son tóxicos solo para la célula que queremos matar, sino también para la misma célula fagocítica. ¿Pero qué hace la célula para evitar la toxicidad? Forma compartimientos intracelulares. Este método de destruir microbios invasores mediante el uso de moléculas portadoras de especies reactivas de oxígeno recibe el nombre de destrucción intracelular dependiente de oxígeno, que se divide a su vez en dos tipos. El primer tipo es cuando utilizamos el radical superóxido, que es rica en oxígeno y se transforma en presencia del peróxido de hidrógeno en oxígeno single, mediante una reacción catalizada por la enzima denominada, esta también es pregunta de un examen, superóxido dismutasa. Los radicales superóxido también reaccionan con radicales hidroxilo que contribuyen a la destrucción del microbio invasor. Entonces, dependiente de oxígeno, superóxido dismutasa. En el otro caso, en el segundo tipo, utilizamos la enzima mieloperoxidasa, presente en los gránulos de los neutrófilos. Cuando los gránulos se fusionan con un fagosoma, se libera mieloperoxidasa al fagolisosoma y esta enzima utiliza peróxido de hidrógeno y cloro para generar hipoclorito, ¿no? El hipoclorito es lejía. El hipoclorito es extremadamente tóxico para las bacterias. La mieloperoxidasa contiene un pigmento hemo que hace que las secreciones ricas en neutrófilos como el pus y los esputos infectados sean de color verde. Ahora, también hay un mecanismo intracelular, pero en este caso que no depende del oxígeno. En los casos anteriores dependíamos del oxígeno, aquí ya no. ¿Cómo es eso? Hay 4 métodos, ¿ya? En el primero utilizamos proteínas con carga eléctrica que dañan la membrana de la bacteria. En el segundo se utilizan lisosimas que destruyen la pared bacteriana. En el tercero, lactoferrinas que extraen el hierro del medio, y el hierro es un metal esencial en la vida de las bacterias. Y el cuarto utiliza proteasas y enzimas hidrolíticas que actúan digiriendo las proteínas de bacterias destruidas. No utilizamos oxígeno, pero destruimos a la bacteria. Pero ¿cuál es más eficiente? ¿La independiente o la dependiente de oxígeno? La dependiente, esto es, la independiente es más ineficiente. Ahora, hay un mecanismo extracelular también, a cargo del interferón gamma, ¿no? Que es un promotor de la producción de óxido nítrico por parte de los macrófagos, ¿no es cierto? La fuente de la sustancia puede ser linfocitos TCD4, no solo del óxido nítrico, es decir, linfocitos TCD8, células NK, linfocitos B, etcétera, monocitos, macrófagos o células dendríticas. El óxido nítrico es liberado por el macrófago, por eso decimos que el macrófago es más lento, pero tiene más recursos, ¿no? Y debido a su toxicidad, mata a los microbios situados cerca del macrófago. Los macrófagos activados producen y secretan factores de necrosis tumoral. Esta citoquina mata a la célula tumoral y a las infectadas por virus y ayuda a activar al resto de células del sistema inmunitario. El macrófago, después de la batalla, todavía puede regresar. Hay macrófagos que pueden participar en varias batallas. Sin embargo, el neutrófilo no. El neutrófilo, a donde va, tiene que morir. Y muere por tragón. ¿Por qué? Porque come tanto que por una acción de gula termina por morir. El macrófago es como el kamikaze del sistema inmunitario, ¿no? Que salía de su base directamente hacia un portaaviones norteamericano y tenía que destruir al portaaviones. No regresa, ¿ya? El macrófago no regresa. Muy chiquito, ¿no? Esto nos sirve para determinar el rol de la fagocitosis en diversos procesos. Por ejemplo, apoptosis. Lo que sucede es que las células cuando van a morir, o sea, las células ya están cumpliendo su ciclo biológico. Las células están cumpliendo su ciclo biológico, ya están por morir. Entonces tienen que pasar a la apoptosis. ¿Cómo se da cuenta el macrófago que se tiene que comer a esa célula?
por medio de una enzima. Miren, las células moribundas que se encuentran en la fase final de la apoptosis presentan moléculas en su superficie que atraen a los fagocitos, como por ejemplo la fosfatidilcerina. Esta se encuentra normalmente en la superficie interna, es decir, dentro de la célula. Pero durante la apoptosis hace un giro y de estar dentro pasa a la cara externa. Entonces es así como es reconocido por la célula y es destruido. También el fagocito es importante en la presentación del antígeno, ¿no es cierto? Y también el fagocito es importante en la tolerancia inmunitaria. Listo. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. ¿Quién va a postular a reumatología? ¿Hay alguien acá que va a postular a reumatología? Bueno, el postulante a reumatología debe de saber mucho de tolerancia inmunitaria. ¿Por qué? Las células dendríticas también promueven la tolerancia inmunitaria que impide que el cuerpo se ataque a sí mismo. El primer tipo de tolerancia es la central. Cuando los linfocitos T abandonan el timo por primera vez, las células dendríticas destruyen los linfocitos T portadores de antígenos. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero algunas veces hay antígenos que evaden la apoptosis a nivel del timo. Entonces, para ello también hay una muerte a nivel periférico, ¿ya? Lo que se llama tolerancia periférica. Algunos linfocitos T portadores de antígenos que hacen que ataquen moléculas propias esquivan el primer proceso de tolerancia, es decir, en el timo. Algunos linfocitos T desarrollan antígenos que atacan a lo propio más adelante, y algunos antígenos que atacan a lo propio no se encuentran al timo. Por esta razón, las células dendríticas limitan la actividad de los linfocitos T que atacan lo propio en el exterior del timo. Esto se hace o bien destruyéndolas o bien buscando la ayuda de linfocitos T reguladores para desactivar las actividades de los linfocitos T perniciosos. Cuando la tolerancia inmunitaria falla, pueden aparecer las enfermedades autoinmunes. Estas son las vías, los procesos de la fagocitosis. Esta es la activación y esta es la migración. ¿Ya? Esto lo pasamos. Este es el sistema fagocítico. ¿Ya? A ver, lo vamos a resolver. Aquí está la célula madre, ¿no es cierto? La célula madre pasando a una etapa pro-mielocito, pro-monocito. Entonces, ¿cuál es la citosina responsable de que de la etapa pro-monocito pasemos a la etapa de granulocitos? El factor estimulante de colonias granulocito-monocito y el factor estimulante de colonias de la línea de los granulocitos. Y para que de la etapa promonocito pasemos a monocito, la interleuquina 3, además del factor estimulante de colonias de monocitos. Y para que del promonocito pasemos a una célula dendrítica, lo mismo. Y para que el monocito pase a los tejidos, además del factor estimulante de colonias granulocito-monocito, necesitamos también la acción de la interleuquina 4. ¿Ya, doctores? Listo. Y de ahí el monocito se va a dirigir hacia los diferentes tejidos y dependiendo del tejido o del órgano que lo aloje, va a tener un nombre peculiar, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Esa es la manera como se produce la endocitosis en la fagocitosis. Aquí está, miren cómo lo abraza. Esta es la fagocitosis mediada por anticuerpos. Aquí estamos viendo la fracción cristalizable. Estos son los receptores de tipo 2 de la inmunoglobulina G. Este es el receptor de tipo 1 de la inmunoglobulina G y este es el receptor de tipo 3 de la inmunoglobulina G. ¿Ya? Es decir, esta es una fagocitosis mediada por anticuerpos. Aquí está la inmunoglobulina G que ha opsonizado una partícula. A este proceso se le conoce como opsonización, ¿no es cierto?
Esto es la fagocitosis, pero utilizando un receptor de manosa que es reconocido por la superficie del macrófago y es fagocitada. Y esto es mediante la fagocitosis, mediante la acción de las proteínas del complemento. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, este es un resumen, por favor revísenlo. Esta es la función de los monocitos y de los macrófagos, un resumen de lo que hemos visto. Esta es la fagocitosis en sí. Las fases de la fagocitosis, observen la formación del fagosoma. Cuando intervienen los lisosomas, la formación del fagolisosoma, se producen la digestión de los microbios y luego se desechan los residuos, ¿no? Los eosinófilos tienen algún papel fagocítico muy débil. Su función principal es la defensa inespecífica, porque es inmunidad innata, frente a parásitos, helmintos, etcétera, ¿ya? Gracias a que vierte una toxina llamada proteína básica catiónica. Y enzimas que controlan la respuesta inflamatoria, hidrolizando factores anafilácticos que son liberados por los mastocitos. Los basófilos y los mastocitos carecen de función fagocítica. Ambos poseen abundantes receptores de tipo 1 para la inmunoglobulina E fracción cristalizable y son bastante importantes en la hipersensibilidad de tipo 1 que vamos a ver, que caracteriza las enfermedades alérgicas, que vamos a ver cuando hablemos de hipersensibilidad según Helicoombs. Las plaquetas tienen un papel inmune que se centra en los fenómenos de inflamación, ¿no? Ustedes ya saben que las plaquetas son importantes para la inflamación. La célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno más importante. Aquí está. Miren, aquí nosotros tenemos a un linfocito T que está recibiendo, gracias a la acción del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, un antígeno. Y esta es la célula presentadora de antígeno, especialmente la célula dendrítica. Entonces, este gráfico nos sirve para determinar los actores de la célula dendrítica y los actores del linfocito T. Este gráfico nos sirve para también ver a los actores del linfocito T, pero en este caso la célula presentadora de antígeno ya no es una célula dendrítica, sino es un linfocito B. Aquí el linfocito B está presentándole al antígeno, esta es la presentación del antígeno a cargo del linfocito B hacia el linfocito T. Entonces aquí tenemos que recordar algo. ¿Se acuerdan de CD40 y CD40 ligando? Aquí está, CD40 ligando en el linfocito T, uniéndose al CD40 del linfocito de tipo B. Pero miren, habíamos dicho que la célula dendrítica también tenía CD40, y aquí está, el CD40 de la célula dendrítica con el CD40 ligando del linfocito de tipo T. Seguimos. Ahí está, lo mismo, la célula dendrítica activando a un linfocito de tipo T. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, es bastante en realidad, ¿no? Hemos hablado ya de inmunidad innata, de inmunidad específica, algunas veces hablamos de inmunidad pasiva, inmunidad activa, algunas veces hablamos de inmunidad celular, inmunidad humoral. Es bastante en realidad. Bien difícil hacer una clase de inmunología básica en 4 horas. Y eso que estamos tocando solamente los títulos y los subtítulos. Pero miren, es importante hablar de inmunidad específica y de inmunidad específica. ¿Ya? Ya conocen ustedes la característica de cada una de ellas. Entonces, miren. Inmunidad innata. Cuando ingresa el organismo, el microorganismo, el microbio, atraviesa nuestra piel y nuestra mucosa e ingresa a nuestro cuerpo, pues este microbio, como ustedes ven, es captado en este caso por un neutrófilo. Este es un neutrófilo y este es un macrófago. Miren en el interior, tratan de fagocitar al microbio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero también aquí interviene la proteína del complemento que se une a la superficie del microbio.
toda esta acción se da en cuestión de horas, minutos, horas, porque estas células no se tienen que fabricar. Estas células ya están. Cuando ingresa el microbio, ya están. ¿Quién lo recibe primero? El macrófago. ¿Quién lo recibe después? ¿quién lo recibe primero? El neutrófilo. Esta es inmunidad innata. Piel, fagocitos, NK, complemento. Esto es inmunidad adaptativa. Miren, si la inmunidad innata intervenía en cuestión de horas, miren después de cuánto tiempo recién interviene la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa lo forman los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos B que se convierten en células plasmáticas y forman anticuerpos, y los linfocitos T efectores. Entonces, la inmunidad adaptativa, si bien es más lenta, es también más efectiva. Y vamos a ver más adelante cómo de efectiva es. No es tan cierto eso de que la inmunidad innata es bastante primitiva. Por ahí escuché alguna vez que la inmunidad innata es bastante primitiva. No. Si estamos hablando que los macrófagos tienen algún grado de profesionalidad, pues no es tan primitivo esto de la inmunidad innata. El maestro Janeway, que falleció en el año 2003, nos creó el término patrones moleculares asociados a patógenos y receptores de reconocimiento de patrones. ¿Cómo es eso? Los patrones moleculares asociados a patógeno son todos aquellos antígenos que se encuentran en la superficie de los microbios. Cuando nosotros nos encontramos con un microbio, podemos encontrar lipoproteínas, peptidoglicanos, mananos, simosanos, lipopolisacáridos, etc. Y dependiendo de la naturaleza del antígeno, del microbio, pues en nuestro sistema inmunitario va a haber un receptor. ¿Ya, doctores? Tanto así que, por ejemplo, si hablamos de lipopolisacáridos, los lipopolisacáridos se van a unir al receptor de tipo scavenger, por ejemplo, o al Toll-like receptor de tipo 4. Si hablamos de lipoproteínas, este se va a unir al Toll-like receptor de tipo 2. Si hablamos de peptidoglicanos, este se va a unir al CD14 o al Toll-like receptor de tipo 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿se acuerdan que en inmunidad específica teníamos por un lado al linfocito T y por otro lado al linfocito B, a los actores del linfocito B y a los actores del linfocito T? Bueno, aquí tenemos a los actores de los microbios. Aquí se los presento. Estos son los actores de los microbios. ¿Y esto dónde lo encontramos? En las células fagocíticas. Esto lo encontramos en las células fagocíticas. De modo que es muy primitiva la unión. Miren que hay cierto grado de selectividad. ¿No es cierto? Listo. Aquí está. Estos son los patrones, los receptores de reconocimiento de patrones. Vamos a avanzar. Esta es la manera como la célula dendrítica une a la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa, que no son diferentes, ¿eh? O sea, si bien son diferentes en cuanto a sus componentes, no es que actúen de modo separado, porque como nosotros estamos dando cuenta, cuando ingresa el antígeno, este es captado por una célula presentadora de antígeno, que es inmunidad innata. Es presentado ante un linfocito T, que es inmunidad específica. El linfocito T lo lleva a un linfocito B, que es inmunidad específica. El linfocito B forma inmunoglobulinas, que es inmunidad específica. Las inmunoglobulinas activan el complemento, que es inmunidad innata. ¿No es cierto? Entonces, van de la mano. Van de la mano, actúan en conjunto. Seguimos. Listo. Ahora, así como definimos inmunidad específica e inmunidad innata, también hay inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿ya? Cuando hablamos de inmunidad celular es cuando hablamos de linfocitos T. Y cuando hablamos de inmunidad humoral es que hablamos de linfocitos B y todos los anticuerpos que produce. ¿Ya, doctores? Entonces no se olviden de esas definiciones. Y en cuanto a los tejidos linfáticos,
Ya sabemos que los órganos generadores primarios son donde se expresan por primera vez los receptores antigénicos y los secundarios donde se inician y desarrollan las respuestas linfocíticas. Los primarios son la médula ósea y el timo y los secundarios los ganglios, vaso, sistema inmune asociado a piel y sistema inmune asociado a mucosa. En la médula ósea es el lugar de origen de todas las células sanguíneas y es el sitio donde maduran los linfocitos B. El timo es el lugar donde maduran los linfocitos T. Los ganglios linfáticos son los órganos en que se inician las respuestas inmunitarias adaptativas a los antígenos transportados por la linfa. El vaso es el lugar principal donde tienen respuestas inmunitarias a antígenos que transporta la sangre. La sangre. El sistema inmunitario asociado a piel está formado por los queratinocitos, melanocitos, células epiteliales de Langerhans y los linfocitos T intraepiteliales. También hay un sistema inmunitario asociado a mucosas que está formado por las placas de Peyer. Existen análogos de placas de Peyer en amígdalas, apéndice, aparato respiratorio, digestivo, urinario, etc. Esta es la estructura del sistema linfoide. A ver, miren, aquí nos vamos a detener un ratito. Aquí tenemos a la célula pluripotencial que forma un progenitor mieloide y un progenitor linfoide, ¿no es cierto? Miren, vamos a saltearnos acá a un órgano linfático primario. Aquí estamos a nivel de un órgano linfático primario. Si estamos hablando de los linfocitos T, entonces este es el timo. En el timo, o mejor dicho, hasta el timo, pueden llegar células epiteliales, células dendríticas o macrófagos. Y gracias a la liberación de citocinas de estas células, que es que liberan interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6 e interleuquina 7, la célula progenitora se puede volver en linfocito T. ¿Ya, doctores? Por otro lado, si aquí estamos hablando del linfocito B, entonces estamos hablando de la médula, ¿no? En el estroma, a nivel de la médula, gracias a la acción de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 y de la interleuquina 7, vamos a pasar de la célula progenitora B al linfocito de tipo B. En todo caso, aquí ya tenemos linfocitos T y linfocitos de tipo B, que como ustedes ven aquí, se van a dirigir hacia el vaso, se van a dirigir al sistema inmune asociado a piel, el sistema inmune asociado a mucosas, pero también van a formar parte de las cadenas ganglionares cervicales, paraórticas, axilares, inguinales, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está, esa es la estructura del sistema linfoide. Miren, Behring y Kitasato fueron los que descubrieron a los anticuerpos. Y le llamaron así. Ahora las llamamos inmunoglobulinas, pero su nombre original es anticuerpo. ¿Por qué? Porque se dirigía a un cuerpo extraño. Anticuerpo. Bordet es el que descubre, así como Behring y Kitasato, anticuerpos, Bordet es el descubridor del complemento. Esta es la estructura clásica de una inmunoglobulina. Dos cadenas internas que son ligeras, dos cadenas internas que son pesadas, dos cadenas externas que son ligeras, unidas por enlaces covalentes. Miren, tetracatenario, 4 cadenas. Cadenas pesadas, cadenas ligeras. Fracción cristalizable y fracciones variables. 2 fracciones variables y una fracción cristalizable. A través de la fracción variable se une al antígeno y a través de la fracción cristalizable se une a la célula. El rojo representa la parte de la inmunoglobulina que se une con otra parte del sistema inmunitario. Por ejemplo, esta parte de rojo le sirve la inmunoglobulina para unirse al antígeno. Esto para unirse a la fracción 4b del complemento. Esto para unirse al C1q del complemento. Y esto para unirse a los diferentes grupos celulares. Las inmunoglobulinas pueden ser monómeros, dímeros o pentámeros. La única inmunoglobulina que es un pentámero es la inmunoglobulina de tipo M. La única inmunoglobulina que puede ser dímero es la inmunoglobulina de tipo A. La inmunoglobulina de tipo A puede ser monómero o dímero. Monómero cuando está circulando en el torrente sanguíneo y dímero cuando se encuentra en las secreciones. Y el monómero, la inmunoglobulina E es un menómero, la inmunoglobulina G es un menómero, la inmunoglobulina D también es un monómero. Esa es la estructura para que lo revisen.
mucho más detallado. Aquí tenemos la estructura de los 5 diferentes tipos de inmunoglobulina. Lo que me interesa es que ustedes vean cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor proporción en la sangre. En el suero, acá dice suero, no dice cuerpo humano, suero. La que se encuentra en mayor cantidad es la G y la que se encuentra en menor cantidad es la E. En cuanto a la vida media, la que vive más es la G y la que vive menos es la E y la D. ¿Cómo sabemos nuestra cantidad de inmunoglobulinas? Mediante un proteinograma electroforético. ¿Qué es un anticuerpo en sí? Es una proteína que se une específicamente a una sustancia particular, la cual constituye su antígeno. Son producidos por las células plasmáticas. Tenemos 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas, 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. La G es la de menor peso molecular, miren, 146.000 kilodaltons, y esto, el hecho de que sea la más chiquita y la de menor peso molecular, es la que le va a permitir atravesar la placenta. De modo que la única inmunoglobulina que nos pasa mamá a nosotros mediante la placenta, en la vida intrauterina, es la inmunoglobulina G, porque en la vida extrauterina nos puede pasar a través de la leche materna la inmunoglobulina A. Ahí está. La G también se divide en G1, G2, G3 y G4. Aquí está. Miren, ¿quiénes pueden activar la vía clásica del complemento? La G1, la G3 y la M. ¿Ya, doctores? La A es la que predomina en las secreciones seromucosas, leche materna, saliva, calostro, etc. Esto nos sirve para ver el paso de la inmunoglobulina sérica a la inmunoglobulina secretora. Aquí está la inmunoglobulina A cuando es monomérica y aquí es cuando es dimérica. La inmunoglobulina no sirve para activar la vía clásica del complemento. Tampoco atraviesa la placenta y tampoco se une a la proteína A del estafilococo. La M es la de mayor peso molecular, pesa 970.000 kilodaltons. Cuando la M está elevada es porque generalmente hay en estos momentos una enfermedad aguda. Y cuando la G está elevada indica cronicidad. Ahí está la M. En realidad son 5, por eso pesa tanto, 970.000. La inmunoglobulina M, además de la G1 y la G3, son las que pueden activar la vía clásica del complemento. En cuanto a la inmunoglobulina E, se encuentra en la superficie de los basófilos y mastocitos. Ahí está la estructura de la inmunoglobulina E. No activa el complemento, no atraviesa la placenta y tampoco se une a la proteína del estafilococo. De la inmunoglobulina D es la que menos se sabe, la menos estudiada. La única función que le conocemos a la inmunoglobulina D es que sirve de receptor de linfocito de tipo B. ¿Se acuerdan? Junto con la inmunoglobulina. ¿Junto con qué inmunoglobulina? ¿Qué inmunoglobulinas sirven como receptores del linfocito B? La inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. Listo, la estructura de la inmunoglobulina D. No activa el complemento, no atraviesa la placenta, no se une a la proteína. Este es un resumen. Este es un resumen de las inmunoglobulinas. Este también es un resumen de las inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Lo van a revisar, por favor? Aquí también. La única inmunoglobulina que se une a macrófagos y neutrófilos, es decir, a células fagocíticas, sí, es la inmunoglobulina G. La única inmunoglobulina que se une a células cebadas y basófilos para las alergias es la inmunoglobulina E. La única inmunoglobulina que se une a las plaquetas es la inmunoglobulina G. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la G. Las inmunoglobulinas que se fijan al complemento bien son la G y la M. La A, acá pónganle X, porque es demasiado pobre. ¿Se acuerdan de Behring y Kitasato, no? Bueno, Milten y Kohler descubrieron los anticuerpos monoclonales en el 87 y también obtuvieron el premio Nobel. Esto es importante. Funciones de los anticuerpos.
Aquí tenemos un linfocito B produciendo anticuerpos. Neutralización, opsonización, lisis de microbios, fagocitosis e inflamación a través de la activación del sistema del complemento. Aquí lo vamos a ver mejor. Acá está. Miren, función de neutralización del anticuerpo. Miren, en este caso nosotros estamos viendo a una célula infectada, ¿no es cierto? ¿Por qué? El microbio se ha unido al receptor de la célula y la ha infectado. En este caso, el microbio no se une a la célula porque es neutralizada por una inmunoglobulina. Por lo tanto, esta célula va a salvar su vida. ¿Está claro, no? Igual, acá, una toxina uniéndose a la superficie de una célula y por acción de la toxina, la célula muere. En este caso, la inmunoglobulina neutraliza la acción de la toxina. La inmunoglobulina se une a través de su fracción variable a la toxina, de modo que esta toxina ya no se va a unir a la superficie de la célula, por lo tanto ya no la va a destruir. Función de opsonización. Miren, aquí nosotros estamos viendo una célula fagocítica. Y aquí estamos viendo unos microbios. Y miren, de los 3 microbios, ¿cuántos microbios se ha comido este fagocito? 1. Los otros 2 están ahí. Sin embargo, cuando intervienen las inmunoglobulinas, miren, aquí están los microbios unidos a la fracción variable de las inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas a través de su fracción cristalizable se va a unir a los receptores de los fagocitos, como acá. Entonces, de los 4 se comió a los 4. En otras palabras, la fagocitosis es más efectiva cuando intervienen las inmunoglobulinas, específicamente la inmunoglobulina G, que cuando no intervienen. Como decía mi profesor, hacen más rico el manjar para el fagocito. Y esta es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. En este caso, nosotros estamos viendo aquí a una célula, a la inmunoglobulina G, a través de su fracción variable uniéndose al antígeno de la célula, y nosotros estamos viendo cómo la inmunoglobulina G sirve de nexo a través de su fracción variable con su antígeno, con el antígeno de la célula, y a través de su fracción constante uniéndose a la célula natural killer. Y gracias a esta unión, todos estos antígenos del microbio van a ser lisados. ¿Ya? Citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Y aquí estamos viendo cómo, al no haber unión del complemento con la inmunoglobulina, ¿qué tipo de inmunoglobulina es esta? M, ¿no? No va a haber activación del complemento. En cambio, acá se unen y sí va a haber acción del complemento. ¿Ya, doctores? Entonces, ¿quiénes activaban el complemento? La M, la G1 y la G3. Y esto nos sirve para ver cómo se regula la producción de inmunoglobulina E. ¿Ya? Si acá está liberando la interleuquina 4, la interleuquina 10, por eso aquí dice que es un perfil TH2, ¿no? Y esta es una célula B. Y la célula B está produciendo gran cantidad de inmunoglobulina E, que se va a unir a los mastocitos. Eso es para determinar la especificidad. Igual, este cuadro ya lo hemos visto, es cómo pasa de la inmunoglobulina A